Estás viendo Política TV. El Centro, el diario informativo de la región del Maule. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Justicia para Todos por las pantallas de Política TV. Somos un medio independiente y pluralista buscando acercar a las autoridades y también a las personalidades a la gente. Hablar de temas complejos en forma simple. Somos seres humanos, qué mejor que hacerlo de una manera cordial y amigable para que vayamos conociendo quiénes toman en definitiva ciertas decisiones que influyen en nuestro día a día. Hoy tenemos un excelente invitado y agradecemos su tiempo también a el presidente de la excelentísima Corte Suprema, don Guillermo Enrique Silva Gundelach, un hombre con una extensa y dilatada trayectoria en el Poder Judicial, de profesión abogado. Muchas gracias, don Guillermo, por su tiempo. Muchas gracias por concedernos esta entrevista aquí en Justicia para Todos. No, no es nada, Nicolás. Gracias a usted por darme la oportunidad de poder conversar con usted y por su intermedio con la gente de esa zona. Del año 1972, cuando es investido de la calidad de abogado, comienza una extensa y dilatada trayectoria que lo lleva ahora a estar como presidente de la excelentísima Corte Suprema. Pasó por estuvo ejerciendo distintos cargos, en algunos como secretario, en otros también como juez, digamos, en Concepción también, en la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción como ministro. También en nuestra zona, también en la séptima región del Maule, usted fue ministro de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, y en la actualidad, desde el año 2008, está como ministro del tribunal más importante del país, que es la excelentísima Corte Suprema, y le toca el año 2020 hasta el 2022 ejercer la presidencia de la excelentísima Corte Suprema. Qué tremendo desafío tiene usted en sus manos y sobre su hombro, don Guillermo. Sí, ese es un gran desafío y es una gran responsabilidad, sobre todo en la época que me tocó la presidencia de la Corte Suprema. Yo empecé sabiendo que iba a ser una presidencia muy difícil, pero con motivo del estallido social. Nunca me imaginé de la aparición de esta pandemia que triplicó o cuadriplicó los problemas que me esperaban. Eso es muy cierto. Desde el estallido social hasta la pandemia ha sido algo bastante complejo, pero la judicatura se adaptó muy rápidamente. Contémosle un poco a la gente, don Guillermo, ¿cómo se ha ejercido la jurisdicción, es decir, esta facultad de resolver los conflictos en la práctica producto de la pandemia? Bien, afortunadamente ya nosotros teníamos la ley de tramitación electrónica. Es decir, esta pandemia nos encontró relativamente preparados para enfrentarla. Y ya habíamos empezado nosotros con alegatos vía telemática, y entonces no fue tan difícil, y dos grandes ministros de esta Corte Suprema estaban a cargo de todo eso, que eran el ministro Sergio Muñoz y la ministra Gloriana Chévesis. Incluso hasta yo había participado en un congreso iberoamericano sobre este tipo de tramitación. Entonces, cuando comenzó la pandemia ya teníamos las bases necesarias para enfrentarla relativamente bien, y con el paso del tiempo yo creo que la hemos enfrentado sumamente bien. Por supuesto, no es lo mismo que el trabajo presencial, pero hemos logrado salir adelante.
Efectivamente, como usted menciona, la ley de tramitación electrónica facilitó el ejercicio de la jurisdicción, de la facultad de jurisdicción que tiene el Poder Judicial. Don Guillermo, sería interesante contarle un poco a la gente cuál es el rol que tiene usted como presidente de la excelentísima Corte Suprema en el Poder Judicial. ¿Y cuál es el sello que ha querido darle también en su periodo de año 2020 hasta el 2022? Mire, las atribuciones del presidente de la Corte Suprema están señaladas en el Código Orgánico de Tribunales, pero en términos simples, como lo dice usted al comenzar esta entrevista, el presidente de la Corte Suprema no integra sala. Es decir, yo no integro ninguna sala de la Corte Suprema, no entro en lo jurisdiccional de la Corte Suprema, no tengo que redactar fallos, ni entrar a escuchar alegatos de causas judiciales. ¿Ah? El presidente de la Corte Suprema está para dirigir la Corte Suprema para las tareas de gestión y administración, ¿ah? Y presidir los plenos de la Corte Suprema ve asuntos administrativos y asuntos de gestión. Además, el presidente de la Corte Suprema no es un superior jerárquico de los demás ministros, somos todos pares y dedicamos un día de la semana, una tarde de la semana, mejor dicho, a ver todos los asuntos administrativos y de gestión que, en los plenos que se llaman en la Corte Suprema, en que cada ministro sale de su sala y nos juntamos todos. ¿Ah? Somos 21 ministros de la Corte Suprema, en estos momentos hay 2 vacantes, es decir, somos 19. Pero esa es la tarea del presidente, dirigir, ¿ah? Pero sin estar jerárquicamente por encima de los demás ministros de la Corte. Eso en términos simples la tarea de un presidente. Don Guillermo, yo he escuchado que cuando usted hizo la cuenta pública, también reafirmó su compromiso con los derechos humanos y también con el apoyo al proceso constituyente, en especial también para el respeto de las garantías procedimentales del debido proceso, en definitiva, por las modificaciones constitucionales que se realizaron a razón de lo mismo que estamos hablando. Esta visión de protección a los derechos humanos, ¿cómo es la bajada en la práctica en los tribunales de justicia? Bien, mire, o sea, yo me comprometí a eso, entre otras cosas, pero lo que más me preocupaba era lo jurisdiccional, ¿ah? Es decir, de ver y fallar rápido las causas, que no se produjera un atollamiento de procesos en este tribunal, porque todos sabemos que una justicia que no es oportuna, en definitiva, deja de ser justicia. ¿Ah? Eso era, pero desgraciadamente apareció lo que conversamos y eso dejó de tener importancia. Estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Bueno, los derechos humanos, una preocupación que viene ya desde hace tiempo en la Corte Suprema. ¿Ah? Es un tema que estamos preocupados de ello. Incluso hay un ministro de la Corte Suprema a cargo de todos los aspectos de derechos humanos, de la materia de derechos humanos, no de fallar causas de derechos humanos, de preocuparse de que las causas anden rápido, se vean. Las causas de derechos humanos las de la Sala Penal. Es el ministro Ricardo Blanco, que está a cargo de todas las materias de derechos humanos. Las causas de derechos humanos la Sala Penal, y incluso para fallar rápido, porque yo he tenido audiencia con muchos de los afectados por causa de derechos humanos, que las causas demoran, sí. La verdad es que incluso el Pleno de la Corte Suprema le ordenó a la Sala Penal que nos presentara un programa de trabajo para salir del atraso de las causas de derechos humanos. Y ese plan de trabajo se presentó. Y si es necesario de que trabajen en las mañanas y en las tardes para resolver las causas de derechos humanos, se va a hacer. Y en eso estamos. Me estoy refiriendo a las causas de derechos humanos del año 73 al año 1990, no a las causas de derechos humanos derivadas del estallido social. Me estoy refiriendo a las causas de derechos humanos antiguas. Pero es una preocupación
constante y estamos permanentemente preocupados de las causas referidas a esta materia. Es fundamental lo que usted ha mencionado y es loable también el compromiso en la gestión. La función, como usted bien dice, del presidente de la excelentísima Corte Suprema es trascendental para el funcionamiento también y el sello que se le quiere dejar en el periodo respectivo en el Poder Judicial. Don Guillermo, ha sido dentro del periodo que usted está dirigiendo el Poder Judicial, ha sido bastante movido a nivel legislativo. Lo cierto es que desde el estallido social del año 2020 en adelante también hemos tenido muchas modificaciones normativas y hay algo bien interesante que estaba un poco guardado ahí en el Parlamento, pero que lo reactivó el gobierno, que es la reforma procesal civil. Este monstruo que se está generando para poder cambiar y la intervención o participación que ha tenido el Poder Judicial dentro de este proceso, ¿cómo usted lo ha podido vincular o llevar a cabo? ¿O cuáles son también las consecuencias que van a tener en el ejercicio de la judicatura en materia civil? Desgraciadamente la materia civil se nos quedó atrás. Vino la reforma procesal penal, la reforma laboral, la reforma de familia, y lo civil quedó ahí. Yo toda mi vida he sido profesor de Derecho Penal, pero tuve 12 años integrando la sala civil de esta corte, así que viví en carne propia esto que se nos quedó atrás, que es la materia civil, pero esa reforma procesal civil comenzó en el primer gobierno del presidente Piñera. Incluso yo participé, me designó la Corte Suprema para que yo participara en lo referido a la reforma orgánica procesal civil, porque esto significa no una modificación o un nuevo código procesal civil, sino también un nuevo código orgánico de tribunales en lo referido a la organización que van a tener, si van a ser tribunales colegiados, unipersonales, etcétera, etcétera. Y trabajamos en eso, pero desgraciadamente eso no avanzó. En el gobierno de la presidenta Bachelet quedó paralizado todo eso, por falta de recursos, tengo entendido, y ahora se reactivó. Era una antigua aspiración, porque la materia civil tiene que ir en igualdad con las otras materias que vemos. Y afortunadamente el Poder Judicial ha participado en todas las mesas de trabajo que se formaron para el avance de esta reforma procesal civil tan necesaria. Si un juicio civil no puede demorar lo que demoran actualmente. Hay procesos civiles que llevan años y años, y eso no puede ser. Incluso han participado ministros de la Corte Suprema en las discusiones que se han llevado a cabo en el Congreso desde los tiempos de que estaba Milton Quick en la Corte Suprema, ¿verdad? Pero afortunadamente eso se reactivó, ha tenido un avance considerable y ojalá que esto prospere luego. Hay una comisión de la Corte Suprema que interviene en esto, que son integrantes de la Sala Civil, la señora Rosa María Maggi, la señora Rosa Egnem, y ahora se acaban de integrar la ministra señora Angélica Repeto y el ministro señor Mauricio Silva, y estamos preocupados. Ya se debe estar por pedirnos informe acerca, pero el informe nuestro ya está bien avanzado, porque tenemos que anticiparnos a las cosas que van a suceder. Pero esa era una de las, y lo dije yo en la cuenta pública, que se hace esencial una reforma procesal civil, y no solo una reforma procesal civil, porque en materia penal estamos muy adelantados en la materia procesal penal, pero piense usted que el Código Penal, anacrónico. El Código Penal es del año 1874, mire, está tan parchado que, por ejemplo, el delito de abuso sexual que está contemplado en el artículo 366 del Código Penal, primero fue un artículo 366 bis, después fue un tri, después un cuater, después un quinques, y ahora, para ser franco, ni sé en qué vamos ya con eso. Bueno, y con toda la evolución
de nuestras vidas han aparecido una serie de delitos que en el año 1874, por supuesto, que ni se pensaba que pudieran existir y que ahora existen, y todos esos delitos nuevos se han ido contemplando en leyes especiales. ¿Ah? Entonces, ¿cómo no va a ser necesario un nuevo código penal? Ha sido una discusión recurrente la modificación también al Código Penal. Lo cierto es que, como usted bien dice, ha sido parchado en enormidad de oportunidades, pero los penalistas en general, todos tienen el consenso de que esto tiene que ser modificado, ponerse a la altura de los tiempos también, nuevos delitos que existen, quizás no están. Los delitos informáticos. Piense usted que hubo un gran delito en nuestro país que se cometió hace años atrás, referido a Codel, que usted se debe acordar, sí. Que habían involucrado millones de dólares detrás de esa estafa, entre comillas, pero la conducta que llevaba a cabo esa persona no estaba tipificada como delito en ninguna parte. Entonces hubo que encuadrar esa conducta para no dejar impune el hecho en una figura residual de estafa. Y la gente reclamaba mucho que este señor a los pocos meses estaba en libertad. Así es, la pena era baja. La pena de ese delito, entre comillas, era baja. Sí. Entonces, eso no puede ser. Bueno, se está arreglando, ahora hay delito informático, incluso ahora se estableció la responsabilidad de las personas jurídicas. Tenemos que irnos poniendo de acuerdo con los tiempos, con los nuevos tiempos que estamos viviendo, y por eso en materia civil, la reforma procesal civil, yo creo que ya es un hecho. Es un hecho. Sí. Sí, hay una voluntad política, al parecer, bien importante para poder financiar la reforma procesal civil. Esto tiene, como bien decía usted, tiene que ver mucho con los temas de financiamiento. No basta solamente con la idea, sino que también tiene que haber un plan de financiamiento para poder dotar al Poder Judicial de las herramientas también de los medios humanos, porque me imagino que va a significar también una contratación de mayor personal, una mayor capacitación. Va a haber que realizar un proceso de capacitación e inducción a los funcionarios también de los juzgados civiles que estén en funcionamiento, la adaptación, la preparación de los mismos jueces, la modificación de las políticas o la malla curricular en la academia judicial. Es tremendo el cambio, pero el impacto va a ser muy positivo. Por supuesto que va a ser positivo, pero eso, piense que para la reforma procesal penal incluso hubo países que Alemania que aportaron fondos para llevarla a cabo. Claro. Y ahora no estamos en la mejor situación económica, pero aquí en este tipo de materias donde se trata de aquellas materias en que los políticos tienen que dejar de lado sus diferencias y todos remar para el mismo lado. Sí. Es muy importante lo que usted menciona en relación a esto, porque en definitiva la justicia se imparte en igualdad y no existe privilegio en la materia, sino que pueden ser las partes a través de un debido proceso y respeto a los derechos, como bien decía usted, humanos y fundamentales, y tratados internacionales también, poder ejercer la judicatura de tal manera de lograr resultados donde la justicia llegue oportunamente, que es fundamental. Don Guillermo, estamos efectivamente en proceso de cambio, está el desafío del proceso de la reforma procesal civil, pero ciertamente que todo Chile y parte, yo creo, del mundo está los ojos puestos en el proceso constituyente, en la redacción de esta nueva Carta Magna, de esta nueva Constitución que nosotros el próximo año debiéramos votar en un plebiscito. ¿Esto cómo podría afectar también la orgánica del Poder Judicial, el impartir justicia? ¿Cómo lo ve usted? No lo sabemos, porque eso va a ser materia de una nueva Constitución y no nos cabe duda que el Poder Judicial tiene que ser tocado en una reforma constitucional o una nueva Constitución. Va a afectarnos para bien, ojalá que para bien y no para mal. Y tenemos que estar preparados para eso. Nosotros estuvimos en la jornada de reflexión. Hicimos una jornada de reflexión para analizar este punto y respetando siempre a los convencionales, es decir, no inmiscuirnos en materias propias de la convención. En eso somos muy cuidadosos, pero sin aportar, en aportar insumos que puedan ser considerados por ellos si quieren.
la lógica indica que en algunas materias nos pedirán informes, porque hay que ser racional en esto también, porque la lógica indica que tendrían que pedirnos informes, ¿ah? En algunas cosas, en algunas materias, sobre todo en la referida al Poder Judicial. Pero, ¿qué materias? ¿Qué materias hay? Porque se habla mucho de partir de cero y que todo lo que tiene la actual Constitución es malo, y eso no es así. La actual Constitución tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Las malas hay que eliminarlas y las buenas hay que dejarlas, ¿ah? Bueno, y una cosa que es fundamental es la independencia del Poder Judicial. Si no vamos a tener independencia, vamos a hacer un servicio público común y corriente, y eso significa que no va a haber democracia ni Estado de Derecho, y bueno, y quizá ¿a qué nos conduciría eso? Así que la independencia del Poder Judicial y otros principios, pero ese es fundamental. Es fundamental. Es fundamental y estamos preocupados de eso, y bueno, yo creo que eso se va a mantener. Pero, al parecer hay un consenso en esa materia. Al parecer hay un consenso. Pero se habla hasta de jurados. ¿Ah? Eso le iba a preguntar, don Guillermo. Los profesores o la doctrina o muchos académicos están posicionando en los juicios de jurados de una forma muy, muy poderosa. Están poniendo ejemplos de algunos lugares en Argentina, otras partes del mundo, donde Estados Unidos es como el fiel ejemplo, entre comillas, como caricatura de los juicios de jurados. Entonces, su visión al respecto es algo. ¿Estamos cerca, estamos lejos de realizar estos tipos de juicios? Bueno, eso no lo hemos conversado cuando nosotros en esta jornada de reflexión conversamos otras cosas, pues nunca nos imaginamos que podía surgir la posibilidad de jurado. Por ejemplo, acordamos una cosa que nos ha costado mucho, ¿ah? Pero que finalmente se logró un consenso, antes de responderle lo de jurado, porque es importante. De que el Poder Judicial, en especial la Corte Suprema, se aboque exclusivamente a las materias jurisdiccionales. Es decir, que se saquen de la Corte Suprema, que sean ajenas al Poder Judicial, las materias de gestión y administración, que nos quitan mucho tiempo y nos hacen descuidar lo jurisdiccional, que es lo principal. Es decir, que la gestión y la administración queden entregados a otro órgano, llámese Consejo de la Magistratura, Consejo Nacional de la Magistratura, el nombre que se le dé. Lo que nos preocupa es la composición de ese órgano, porque tenemos miedo que se politice el Poder Judicial, y eso no sería bueno. Incluso ya este gobierno acaba de presentar un proyecto cambiando los sistemas de nombramiento de los jueces, pero sin tocar el sistema de nombramiento actual de los ministros de la Corte Suprema, que quedaría igual, pero formar una comisión para el nombramiento de los ministros de Corte de Apelación y de los jueces, y la composición de esa comisión sería un representante del Ejecutivo, 2 representantes del Senado y 2 representantes de la Corte Suprema. Composición que no nos gusta, por supuesto que no nos gusta. Por supuesto. Pero eso es lo que nos preocupa. Ahora, yendo al sistema de... Pero ese es un gran avance, y que se nos saque, la administración y la gestión. Piense usted que yo, como presidente de la Corte Suprema, presido la corporación administrativa del Poder Judicial, es decir, tengo que estar preocupado de las licitaciones, de las adjudicaciones, de las construcciones de edificios, por decirle algunas de las materias que yo desconozco, no es mi especialidad. Entonces, que nos saquen eso. Y también le interesa mucho a los jueces, porque los jueces hablan de la independencia del Poder Judicial, no solo la externa, sino también la interna. Es decir, que ellos hablan de justicia horizontal. Están en la Asociación Nacional de Magistrados, están en contra de las jerarquías, pero eso tiene que ser justicia
horizontal total no puede haber. Siempre tiene que haber una jerarquía, pero los jueces hablan de una jerarquía recursiva. Solamente recursiva, es decir, no que seamos superiores jerárquicos en el sentido de hacer nosotros las ternas, ¿ah? Claro. De nosotros tener la labor disciplinaria, ¿ah? Pero eso se va a solucionar si es que nos sacan las materias administrativas y de gestión. ¿Ah? Por supuesto, resulta ser tremendamente importante para que ejerzan con tranquilidad la labor jurisdiccional y no se distraigan en otras materias. Efectivamente, por supuesto, y efectivamente lo bueno es que la Corporación Administrativa del Poder Judicial está multicompuesta de muchos funcionarios especializados para poder realizar las labores que usted menciona y usted la dirige. Pero tiene que estar pendiente de todos esos procesos y lo cierto es que en la práctica se pierde un ministro de la Corte Suprema para poder integrar sala. Se pierden se pierden 5 ministros, porque además del presidente integran el Consejo 4 ministros más, ¿ah? Y tenemos que reunirnos toda la semana. Por ejemplo, ahora a las 2 de la tarde yo tengo una reunión del Consejo con 4 ministros, con el director de la corporación y otras personas que integran el Consejo. Pero volviendo al tema de los jurados, no es que me quiera correr de su pregunta. No, o sea, bueno, ¿se imagina usted un sistema de jurado en Chile? Porque nosotros podemos imitar las cosas que debamos y podamos imitar, pero nuestra cultura, nuestra formación, ¿cree usted que funcionaría bien un sistema de jurado en Chile? Yo en Estados Unidos es distinto. También en Estados Unidos los jueces son elegidos en votación popular. Tampoco me imagino aquí que los jueces puedan ser elegidos en votación popular. O sea, yo creo que el sistema de jurado no es la opinión de la Corte Suprema, es mi opinión. Es que no funcionaría aquí. Sí, lo que menciona usted es muy cierto. Los temas culturales también son relevantes, especialmente cuando hablamos de aplicar justicia. Hoy nosotros no tenemos la cultura que tiene Estados Unidos en cuanto al ejercicio de este tipo de jurisdicción y también a aplicar sentencias, condenar a alguien. Es necesario mucho la preparación para poder hacerlo y los jueces del Poder Judicial tienen una amplia formación y van transitando distintos tribunales para ir complementando su formación a lo largo del tiempo e ir subiendo desde cargos de primera instancia, segunda instancia, hasta lo que usted está en la actualidad, que como ministro de la Corte Suprema, sería algo bastante complejo, ¿no es cierto? ¿No? Yo comparto su opinión. Y por eso le digo yo que jerarquía recursiva tiene que haber, porque un juez recién iniciándose como juez puede dictar resoluciones que tienen que ser corregidas por alguien, y por supuesto que tienen que ser corregidas por alguien que sea superior. Así es. Así es, porque también tiene más experiencia también. Tiene más, pues sí. Bueno, es que es menospreciada la experiencia, ¿ah? por la juventud actual, ¿ah? Es menospreciada. Lamentablemente. Sí. Y es importante recordarla, porque la juventud tiene tiempo, pero la adultez también tiene la experiencia, y eso realmente los jóvenes también tienen que ir digiriéndolo y entendiéndolo para sí. Don Guillermo, hemos tocado bastantes temas interesantes y desafíos, porque dentro de estos cambios que estamos viendo a nivel normativo, hay uno que también ha sido tocado mucho por la doctrina y se ha manifestado una especie de gobierno judicial. Esta figura donde todos los tribunales estén bajo el alero de una misma institución o gobierno judicial. Y, por ejemplo, lo menciono el caso de los juzgados de policía local, que si bien tienen una dependencia administrativa, o más que nada disciplinaria, a nivel económica es dependiente de las municipalidades.
hay muchos temas que se pueden ir viendo y resolviendo también en esta instancia de los juzgados de policía local, que pudieran descomprimir también los juzgados civiles. ¿Cuál es su visión al respecto en esta idea de Bueno, crear un solo gobierno judicial en lo que estamos conversando? viene una serie de tribunales especiales, ¿ah? que en definitiva también llegan a nosotros, porque hay materia de juzgado de policía local que tenemos que conocer nosotros. Ni siquiera los calificamos a algunos, ¿ah? Lo ideal sería que fuera uno, según mi opinión, Sí, claro. que fuéramos una sola cosa en el poder judicial. Incluso en esa jornada de reflexión, uno de los insumos que aportamos nosotros es que se delimiten bien las competencias del Tribunal Constitucional de las nuestras, y que si algún día hay un problema de competencia, usted sabe el problema que pasó tuvimos un problema con el Tribunal Constitucional, afortunadamente superada, Sí. pero que se clarificaran bien en una nueva constitución estos asuntos para que no se vuelvan a repetir. Y los juzgados de policía local, yo no sé cuál será la opinión de los jueces de policía local, si les interesaría ser parte del Poder Judicial o no. No tengo clara esa materia. Por lo menos ellos no jubilan a los 75 años. Pueden quedarse más tiempo. Pueden quedarse más tiempo. Sí, a algunos probablemente no les interesaría, porque por una cuestión de interesa. localidad, quizás. Pero Sí. quizás a los más pequeños sí les serviría también este gobierno Sí. judicial, o la resolución de algunos conflictos también, o darle un rol más protagónico quizás a los juzgados de policía local para descomprimir algunos conflictos que son más de los vecinos, vecinales. Esta especie de ese, he leído un poco en el Mercurio Legal, esta especie de CEFAM judicial. Mire, si se habla hasta de justicia vecinal, mire, sí. como yo soy tan antiguo, ¿ah? Porque esa es la verdad, si yo imagínese ingresar al Poder Judicial en el año 1972, ¿ah? En pleno gobierno de Salvador Allende, y en ese tiempo existió lo que se llamó una especie de justicia popular, ¿ah? Que yo la viví. ¿En qué consistía? Que los jueces, los jueces de ese tiempo, los de Concepción, por ejemplo, y que en mi ciudad se constituían en las comisarías, ¿ah? A resolver problemas de la gente, ¿ah? Qué sé yo, por ejemplo, a mí me tocó asistir a audiencias celebradas por un juez de Concepción en Penco, ¿sí? En que había una pila de un grupo, para no decir una pila, un grupo de personas que sabían que los martes en la tarde había esta especie de audiencia popular en que iba a ir un juez y se presentaban ahí, y el juez decidía ahí, lo que decidía el juez tenía valor, es decir, se tenía que cumplir. Peleas vecinales, así que, bueno, antes existían también los jueces de subdelegación, los jueces de distrito, pero todo eso ya pasó a la historia. Ha habido muchas modificaciones a la estructura del Poder Judicial, como usted bien menciona, los cambios que han recibido, y es tan importante la independencia del Poder Judicial para garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Eso es fundamental, y el mensaje que usted está transmitiendo, Guillermo, es tremendamente importante para que también aquellos convencionales puedan apoyarse en la experiencia del Poder Judicial en cuanto a informes, en derecho, en cuanto a informes de determinadas materias, las estadísticas que ustedes manejan en determinadas áreas del derecho judicial, es verdad, y entre otras, para que así el trabajo legislativo que ellos puedan hacer para la confección de nuestra nueva constitución sea de excelencia, y en definitiva no sea algo que vaya a ser rechazado en el plebiscito que va a estar para su aprobación, ¿verdad? Mire, Nicolás, para la tranquilidad de la gente que nos escucha, que nos ve o nos escucha, como les dije hace poco, yo ingresé en el año 1972 al Poder Judicial. He conocido muchas causas importantes, he fallado muchos asuntos importantes en mi trayectoria judicial, y nunca he recibido presiones de nadie para resolver en una determinada materia.
en uno u otro sentido. Nunca he recibido presión. De verdad, los jueces somos independientes, y si lo hubiera recibido, las presiones no habrían influido en nada en mí para resolver el asunto. Lo habría resuelto. Ese mensaje es muy importante. Ese mensaje es tremendamente importante para darle a la ciudadanía la certeza de que los jueces, los ministros están fallando en conformidad a la Constitución y las leyes. Y que eso es lo que nos da las garantías. Si no fuera así, imagínense. Claro, porque uno escucha, yo sé que nosotros estamos mal evaluados, que la gente no nos considera, pero a lo mejor no hemos sabido llegar a la gente, puede ser. Otro, que a lo mejor ellos no conocen bien el trabajo que lleva a cabo un juez, pero para un juez no hay nada mejor que dormir tranquilo. Yo me he equivocado muchas veces seguramente, pero siempre que me equivoqué en una resolución, me equivoqué pensando que lo que decidía era lo que correspondía. Y después me di cuenta que estaba equivocado y un tribunal superior me corrigió, yo dormía tranquilo igual porque me equivoqué pensando que lo que hacía era lo correcto, o sea, no tenía nada que reprocharme. Eso es tremendamente importante. Don Guillermo, vienen muchos desafíos más. Usted el próximo tiene hasta el año 2022 su presidencia de la excelentísima Corte Suprema. Este año es un año politiquísimo, o sea, tenemos hartas elecciones, ya hemos pasado por varias, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué es lo que va a pasar, como usted bien dice. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero estamos expectantes, ¿verdad? Don Guillermo, le queremos agradecer su tiempo. Sabemos que usted es una persona muy, muy ocupada y que está tratando de dar también un mensaje para conocer, para que la ciudadanía conozca, en palabras simples, el funcionamiento del Poder Judicial y también el rol que tiene usted como presidente de la excelentísima Corte Suprema. ¿Qué mensaje le gustaría dar tanto a los funcionarios del Poder Judicial, desde los auxiliares hasta los jueces, ministros, y hacia la ciudadanía? ¿Qué mensaje como presidente y como persona le gustaría a usted transmitirle a todos hoy en día? Bueno, mire, o sea, el mensaje que, más que mensaje, agradecer a los funcionarios judiciales el sacrificio que han hecho para superar la situación que enfrentamos, y que seguramente se han dado cuenta que el Poder Judicial somos una familia. Como le decía también hace un rato atrás, que tiramos todos para el mismo lado, que somos una sola cosa, todos dependemos unos de otros, y agradecer el sacrificio que han hecho, y lo bien que lo han hecho, y cómo hemos superado los malos momentos que hemos tenido que enfrentar hasta ahora. Y yo he sido una persona muy cercana a los gremios en esta situación. Así que más que mensaje sería eso, y que tienen que confiar no mirar en una forma distante a la Corte Suprema, y decírselo a los gremios, si nosotros somos uno más de los integrantes del Poder Judicial, y es tan importante la labor que ellos ejecutan como la que ejecutamos nosotros, y nosotros a lo mejor no podríamos ejecutar ninguna tarea sin que ellos hubieran comenzado a realizarla. Así que más que mensaje, Nicolás, eso, el agradecimiento a todos los que integramos el Poder Judicial. Don Guillermo, lo que usted menciona es fundamental, y ese agradecimiento que usted está dando refleja también la humildad en la conducción de este tremendo poder del Estado que es el Poder Judicial, y que a través de la cabeza de la excelentísima Corte Suprema usted le ha dado un sello de respeto a los derechos humanos y mucho cariño también a los funcionarios. Don Guillermo, sin lugar a dudas queremos agradecer su tiempo. Vamos a despedir este capítulo de Justicia para Todos. Es un hombre tremendamente ocupado y le deseamos un éxito en el término de su gestión como presidente de este magno tribunal, del más importante de nuestro país. Para que la gente lo sepa, es el tribunal que conduce a los demás tribunales de nuestra nación. El Poder Judicial se compone de muchas áreas, como usted bien dice, pero en general somos seres humanos todos, y estamos viendo un proceso complejo, y con el cariño que usted y agradecimiento que usted le ha dado a sus funcionarios, despedimos este capítulo de Justicia para Todos aquí por las pantallas de Política TV desde la 7ª región del Maule.
Muy agradecidos, don Guillermo Silva, y esperamos verlo pronto aquí en la séptima región, que en algún momento también fue su casa. Muy bien, gracias a usted, Nicolás, y todavía tengo muy buenos recuerdos de mi época de ministro de la Corte de Apelaciones de Talca. Hasta luego, don Guillermo, que esté Ya. muy bien. Éxito Igual, en su Nicolás. gestión. Hasta luego, Chao, muchas chao. gracias. Chao. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudiolegales.cl o escríbenos a contacto@estudiolegales.cl. Inmobiliaria Los Bellotos. Construye tu biorefugio. Contáctanos al +569 56 46 90 76.